de Corintios 5, 17. Dice la palabra que de modo que si alguno está en Cristo, que dice, usted dirá, sí, pastor, ese versículo me la sé de memoria. Repita conmigo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Primero que todo quiero de modo introductorio poder mencionar que para que las cosas viejas pasen, dice la palabra, tenemos que estar, número uno, en Cristo. Y para ser nueva criatura, tenemos que estar en Cristo. Miren, hace tiempo que no estudio gramática, pero hay algo que se llama ser o estar, ¿verdad? Ser o estar. Creo que es un verbo, si no me equivoco. Pero no es lo mismo ser que estar. ¿A qué me refiero? No es lo mismo ser nueva criatura que estar en la iglesia. Usted puede estar en la iglesia y no ser nueva criatura. Quiero que me acompañe a donde quiero llevarle. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, para que las cosas viejas pasen, para que nuestro pasado sea eliminado, tenemos que estar en Cristo. Y básicamente estar en Cristo significa dejar nuestro pasado atrás, dejar todo lo que era parte de nuestra vida de pecado, de nuestra vida de desagrado a Dios, dejarlo atrás. ¿Para qué? Porque no es el hecho solamente de decir, Señor, yo te acepto. Eso simplemente es un acto, digamos, verbal, de declaración. Yo declaro que te acepto, pero después de esa declaración viene una acción. Cuando usted le dijo a su cónyuge, ese día tan fenomenal que se casaron, yo acepto. Y la notaria se le paró al frente y le dijo, ¿usted acepta fulano de tal como su cónyuge, así, así, así? Y usted dijo, sí, acepto. Eso fue una declaración. Eso fue una declaración. Pero cuando pasó ese día y llegó el otro día y siguió el otro día y así consecutivamente, en ese momento ya no fue una declaración, sino que fue una acción. Entonces, no es solamente decir sí, yo acepto, sino es mantener el matrimonio después de esa declaración. Entonces, mantener el matrimonio es una acción. Lo mismo sucede en Cristo. Porque si usted dice, yo acepto a Cristo, yo quiero ser parte de esta casa, yo quiero ser nueva criatura, pero no es el querer, sino el hacer su buena voluntad, dice la palabra. Entonces lo que nos corresponde no es solamente declarar, sino accionar. Y como dice la palabra, si nosotros estamos en Cristo, somos nueva criatura. Por lo tanto, todo lo viejo es borrado. Nuestro espíritu es renovado, nuestro espíritu comienza a ser transformado, nuestro espíritu comienza a recibir una transformación general. Lo que pasa es que muchas veces nosotros o posponemos o aceleramos esa transformación. Y se puede dar el caso de que usted lleve 10 años en la congregación, usted lleve 10 años en Cristo y siga siendo el mismo. ¿Por qué razón? Porque la acción o el accionar depende de nosotros. El Señor quiere trabajar en nosotros, el Señor quiere transformarnos, pero si no nos ponemos en manos del alfarero, se va a secar la masa. Se va a secar la masa que somos nosotros. El alfarero quiere trabajar en nosotros, pero nosotros como masa no nos dejamos trabajar. No, pastor, es que yo soy así. No, pastor, es que soy así. Así me criaron, así me formó la vida. Así crecí, así me enseñaron mis padres, pero ahora en Cristo todo lo pasado no sirve. Todo lo de atrás no sirve. La enseñanza que te dieron en tu casa no cuenta. Cuenta a partir de que aceptes a Cristo como tu Señor y Salvador. Sí, porque usted puede decir, por ejemplo, usted viene a la iglesia, sí, yo acepto a Cristo para quedar bien con el hermano que tiene al lado. Usted viene y dice, sí, yo acepto al Señor para complacer a la persona que lo trajo a la iglesia, pero no hubo una convicción en esa declaración. Entonces, una declaración sin convicción no lleva acción, no tiene resultado. Yo no sé si yo lo estoy predicando a alguien, pero me parece que estoy solo en esta casa.
Me parece que estoy solo en esta casa. Mire, cuando nosotros decidimos, ¿cuántos han estudiado algo? Levante su mano. Una carrera, una licenciatura, algo, levante su mano. ¿A usted lo obligaron a estudiar? Usted dirá, sí, sí, pastor, mi papá me obligó. Lo lamento. Pero la mayoría estudia por deseo, por convicción. Por ponerle un ejemplo, personas que quisieron ser ingenieros en arquitectura, al final nunca llegaron a construir nada, pero son ingenieros. Tuvieron la convicción de estudiar arquitectura. Los médicos, es una profesión que tiene que ser de verdad, que le guste la profesión, porque es difícil. Estudiar medicina es difícil, entonces tiene que tener esa convicción. Y usted dirá, pastor, ¿por qué me está dando tanta vuelta? Porque quiero darle una introducción al tema que traigo en esta tarde. Entonces usted tiene que tener una convicción para estudiar algo y que eso que estudie sea exitoso. ¿Por qué razón? Porque si usted estudia obligado no va a ser exitoso. No va a disfrutar lo que va a estudiar. ¿A dónde quiero llegar? Que cuando usted hace esa declaración, yo acepto a Cristo, usted tiene que hacerlo de corazón y con convicción. Porque si no lo hace con convicción no va a haber resultado. No va a haber resultado. Entonces usted puede haberlo hecho por una emoción, usted puede haberlo hecho por quedar bien con alguien y no tener resultado. Entonces en el momento que decimos yo acepto a Cristo como mi Señor y Salvador, tenemos que hacerlo por convicción, tenemos que hacerlo sabiendo y creyendo de que Cristo es el Señor. De lo contrario, mire, de lo contrario seremos como cocos huecos, cocos secos. ¿Por qué razón? Porque estaremos llenando un lugar, pero no estaremos irradiando ese fuego del Espíritu. Entonces, cuando estamos en Cristo, somos nueva criatura. Entonces lo de atrás pasó. Ya no importa que haya sido fulano de tal, al que todo el mundo conocía por ser el más malo de la cuadra. Ya no importa que haya sido, no sé ni qué ejemplo poner para no mencionar ningún nombre, el bolitero de la esquina. No, pues cuando estás en Cristo eres nueva criatura y tu pasado no cuenta. Tu pasado no cuenta. Si te entregas por completo a Cristo, haya sido el delincuente más grande del mundo, el asesino más grande del mundo, Cristo perdona tu pecado. Cristo perdona tu pasado, elimina tu pasado. Entonces, luego de ese momento, luego de esa declaración, luego de esa convicción, vienen niveles. Vienen niveles. Y esta noche vamos a estar hablando del desarrollo en Cristo. De cómo nos desarrollamos en Cristo. Como cuerpo, mire, como cuerpo que somos en Cristo, tenemos niveles. Tenemos un lugar. Usted tiene un lugar en el cuerpo de Cristo. Usted tiene un lugar en el cuerpo de Cristo. Usted no es un desconocido, usted es alguien grande para Cristo. Usted no es alguien sin valor, usted tiene un grato valor para Cristo. Tanto valor que usted costó la sangre de Cristo. Usted no es un desconocido. El Padre sabe quién es usted. El Hijo sabe quién es usted. Y el Espíritu Santo que hoy está aquí sabe quién es usted. Por lo tanto, tenemos que entender que luego de recibir a Cristo tenemos que crecer en Cristo. Tenemos que desarrollarnos en Cristo. Tenemos que alcanzar una estatura que Él desea para nosotros. Tenemos que alcanzar una posición, un galardón. Y usted dirá, bueno, ¿cuál es mi galardón, pastor? No sé. Esa revelación es personal con el Espíritu Santo y en el momento indicado a su cobertura, a su pastor, su líder, su ministro, lo que sea, le va a ser revelado o confirmado lo que ya Dios hizo para lo que Dios quiere hacer en su vida. En Hechos capítulo 16, Hechos 16, versículo 1. Dice la palabra, llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde encontró un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Mire, primero que todo vamos a sentar las bases en que Pablo era un hombre que tenía un llamado importante. Tan importante
que él fue el escritor de casi la mayoría del Nuevo Testamento. Entonces Pablo dentro de su comisión tenía que ir viajando. Pablo no fue llamado a ser pastor, Pablo fue llamado a ser apóstol. Entonces Pablo tenía un nivel bastante alto, una responsabilidad bastante alta, una carga bastante alta, una demanda bastante alta, porque entre más alto estamos, más somos demandados. Más el Señor nos demanda, más el infierno quiere destruirnos. Y en ese lugar estaba Pablo. Y Pablo dice que llega a Derbe y a Listra. En contexto, Derbe y Listra eran dos ciudades que estaban en Asia, en un área aproximada en lo que es la actual Turquía. Y usted sabe, él tuvo que caminar desde la tierra de Israel hasta lo que viene siendo Turquía, parte de lo que después fue el Imperio Otomano. Y él tuvo que ir a predicar, a cumplir con la gran comisión, y se encuentra con una mujer creyente, una judía creyente, pero su padre era griego. Y usted sabe que los griegos eran los reyes del ateísmo. Y sin embargo, Timoteo era creyente. Timoteo era creyente. Entonces, Pablo conoce a una mujer creyente y a Timoteo, que era discípulo. Y este es el primer nivel, el discípulo. Usted dirá, bueno, ¿y en qué nivel estaré yo? Usted es discípulo cuando usted sigue a Cristo. Usted es discípulo cuando usted sigue a Cristo. Pero no voy a entrar en detalle de qué es lo que es un discípulo. El punto es de que cuando Pablo se encuentra a esta familia, hay una conexión especial entre Pablo y Timoteo. Es decir, a Pablo le impacta que en ese lugar tan remoto ya hubiese una mujer creyente y que le enseñó a su hijo a ser discípulo. Entonces, usted dirá, bueno, no entiendo, pastor. El punto aquí en este pasaje es que a pesar de que el padre era griego, ateo, agnóstico, no creía en Dios, era cualquier cosa, porque eso eran los griegos. Los griegos creían en la sabiduría humana, no en la sabiduría de Dios. Entonces, esta mujer supo educar a su hijo en el evangelio, en Dios, enseñarle las cosas básicas de Dios, y estaba ahí siendo discípulo. Entonces, no hay excusa para no servir a Dios. Es que en mi casa usted no entiende lo que yo paso en mi casa todos los días. No hay excusas para servir a Dios. Es que mi padre es ateo, es que mi padre es católico, es que mi padre es esto, mi padre es lo otro. No hay excusas para servir a Dios. ¿Por qué razón? Porque usted tiene que ser llama dentro de su casa. Usted tiene que ser llama dentro de su casa. Usted tiene que ser luz dentro de su casa. Y entonces, usted está haciendo la imagen de Cristo en su casa, en su trabajo, en su escuela. Y lo primero, cuando cometas un error, lo primero que te van a decir es: ¿y tú no eras cristiano? Con el dedo así acusador. ¿Y tú no eras cristiano? ¿Por qué? Porque está haciendo la imagen de Cristo. Desafortunadamente, se lo digo de esta manera: si usted se equivoca, si usted comete un error, lo van a señalar a usted en la estatura de Cristo. Entonces es una responsabilidad grande ser discípulo. Es una responsabilidad grande ser discípulo. Dice más adelante, dice la palabra de que Pablo circuncida a Timoteo. Y no quiero entrar en detalles porque ya Timoteo era grande y eso debe haber dolido. Eso dolió. Sin embargo, Timoteo tuvo la suficiente confianza con un desconocido, por decirlo así, porque lo conoció no hacía mucho, pero sin embargo reconoció la autoridad que había en él. Y la circuncisión es señal de pacto. Y entonces yo entiendo que entre Pablo y Timoteo hubo una conexión grande en el Señor. ¿Por qué razón? Porque a lo largo de todo el Nuevo Testamento vemos el nombre de Timoteo mencionarse muchas veces. Entonces hay galardones, hay niveles que tenemos que ir subiendo. No te conformes con ser discípulos. No te conformes con ser discípulos solamente. Busca más, anhela más del Señor. Anhelar más de Dios no es malo, anhelar más de Dios no es malo. Lo repito 2 veces para que usted lo entienda. No es malo buscar más del Señor. Es que no tengo fuerza. Es que usted no conoce la situación que estoy pasando. Es que en mi casa todos son ateos. Es que en mi casa el único cristiano soy yo.
Pablo era una persona reconocida en su área. Pablo era reconocido en todo Israel. Y en el momento que tuvo un encuentro con Cristo, su vida cambió para siempre. Su nombre fue cambiado. ¿Y qué sucedió después? Yo me imagino que la gente no estaría contenta con lo que Pablo estaba haciendo. Yo estoy seguro que la vida de Pablo peligró en algún momento, pero sin embargo, a pesar de los riesgos, Pablo decidió voluntariamente, por su convicción, decidió accionarse, decidió tomar la determinación de decir: voy a servir a Cristo. Y usted sabe, Pablo lo tumbaron del caballo, le cambiaron el nombre, se quedó ciego por 3 días, y en esos 3 días el Señor comenzó a trabajar con él, para luego convertirse en el apóstol, edificador de la iglesia. En Marcos capítulo 8, versículo 34, dice la palabra: entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo. Que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Mire, aquí hay varios puntos importantes. Dice: si alguien quiere ser mi discípulo, esto no es obligado. Este punto no es obligado, no es impositorio, no es impositivo, perdón. No es obligado, servir a Cristo no es obligado, ser su discípulo no es obligado. Si alguno quiere ser mi discípulo, lo primero, que se niegue a sí mismo. Y yo creo que este es el punto, o esta es la parte en la que la iglesia hoy día tiene más problemas. ¿A qué se refiere, pastor? Sí, este es el punto en que la iglesia tiene más problemas, porque somos más fácil, digamos, complaciéndonos a nosotros mismos que complaciendo a Cristo. Cuando vamos al médico y el médico nos decreta una enfermedad y nos dice: eres diabético y tienes la glicemia en 25, tienes que hacer esto y esto, nos volvemos locos. Nos volvemos locos. ¿Por qué razón? Porque no queremos estar enfermos y hacemos todo lo que nos dice el médico, y dejamos de comer dulce, y dejamos de comer esto, dejamos de hacer lo otro, hacemos la dieta de cualquier otra cosa. Ya voy a decir la dieta de la libreta, pero eso es impositivo, diría yo. Y nos toca tomar determinación en algunas cosas, tomamos todo tipo de decisiones por complacer al médico. Usted dirá: bueno, pastor, pero es que hay que hacerlo. Sí, hay que hacerlo y punto. Ok, se hace. ¿Por qué no? Entonces, ¿por qué no tenemos la misma determinación para servir a Cristo cuando Él nos dice lo que tenemos que hacer por nuestro propio bien? Es que no es lo mismo, pastor. Usted sabe, a mí me gusta todos los días dar un golpecito por la mañana. La carne es débil, pastor. La carne es débil. Así me dijo alguien una vez. No, es que yo tengo muchas mujeres porque la carne es débil. Sí, usted se reirá, pero es así. Yo no me conformo con una, tengo que tener 2 o 3 porque la carne es débil. Y yo sé que Cristo me ama, yo sé todo lo que me está diciendo, pero la carne es débil. Pero si viene el médico y te dice: tienes la gota, ahí la carne sí no es débil. ¿Por qué razón? Porque le tenemos más miedo a la muerte física que a la muerte espiritual. Entonces no nos importa estar muertos espiritualmente, porque esto no es un tema, mire, perdóneme, yo no quiero echarle miedo a nadie. Esto no es un tema de que si te vas al infierno o no. Es el tema de que si sigues viviendo como estás viviendo, tu muerte espiritual es constante. Estás muerto, eres un muerto vivo, eres un zombie caminando por la calle. Porque mientras estás vivo, tu espíritu está muerto. Y a pesar de que dices que sirves a Cristo, a pesar de que dices de que aceptaste a Cristo hace 15 años atrás, estás muerto. Mientras no te niegues y no tomes la cruz. Yo sé que usted esperaba que yo le trajera un mensaje diferente, y que todo va a estar bien y que todo se va a resolver y todo lo demás, pero de nada sirve estar bien vestido si nuestro espíritu está muerto. De nada sirve
tener dinero en el bolsillo y estar muerto espiritualmente. No sirve de nada. Seguir a Cristo lleva sacrificio. Servir a Cristo lleva negación. Servir a Cristo posiblemente va a ser lo más difícil que usted va a hacer en su vida. Más difícil que una carrera universitaria, más difícil que tener un matrimonio por 20 años, más difícil que cualquier otra cosa. ¿Por qué razón? Porque es una carrera constante. Y lo más difícil es negarse a sí mismo por amor a otro. Negarse a sí mismo por amor a otro. Yo no sé si usted entiende lo que estoy hablando. Porque a lo mejor usted escuchará esa palabra y decir, ¿qué es el amor, pastor? El amor es que Cristo haya muerto en la cruz por su lugar y el mío. Eso es el amor. Eso es el amor de Dios. Que Él se haya sacrificado por usted y por mí para darnos salvación y vida eterna. Entonces nunca va a ser fácil dejar atrás el mundo. Nunca va a ser fácil dejar atrás lo que nos gusta. Porque a nadie que le decretan una diabetes le va a gustar dejar de comer dulce. A nadie. A nadie que le decretan una enfermedad va a dejar de hacer lo que hacía porque lo disfruta. No, es una imposición, es una obligación. Es sencillo, si quieres tener vida y si quieres tener vida en abundancia, niégate a ti mismo y toma tu cruz. Entonces, tomar la cruz significa hacer lo mismo que hizo Cristo. Tomar la cruz significa hacer lo mismo que hizo Cristo. Y esa es la parte difícil, porque muchos se escudan y dicen, es que Cristo era Dios. Es que Cristo era Dios. Sí, pero Cristo se despojó de su trono, se despojó de su condición de Dios y vino a ser carne como usted y como yo. Y esa es la diferencia en los argumentos. Cristo se hizo carne y sufrió como carne, no como Dios. Entonces Él tenía el Espíritu Santo, Él estaba lleno del Espíritu Santo, estaba lleno de la presencia de Dios, tenía comunión con Dios y por eso fue capaz de soportar todas las pruebas que tuvo que sufrir. No porque fuese hombre, no porque fuese inmortal, porque Cristo era carne y como carne fue tentado, como carne fue probado. Entonces lo más difícil que vamos a sufrir en nuestra vida es despojarnos de nuestra propia voluntad, despojarnos de nuestra vieja vida. Mire, personas que llegan a Cristo y siguen teniendo los mismos amigos mundanos, borrachos, delincuentes de toda la vida. Sí, es triste decirlo, pero es así. ¿Y qué hago, pastor? Despéguese de lo que no le edifica. Aléjese de lo que no le edifica. ¿Por qué razón? Porque si siempre estuviste con los 3, 4 amigos borrachos que te sacaban a tomar, a beber y a emborracharte junto con ellos para quitarte tu dinero, aléjate de ellos. Porque ellos son más fuertes que tú. Ellos son más fuertes en su área que tú en la tuya. Entonces es más fácil fallarle a Dios que agradarle. Entonces, ¿qué tengo que hacer, pastor? Aléjate de todo aquello que te aleja de Dios. Aléjate de todo aquello que te quita la comunión, que te quita la presencia de Dios. ¿Por qué razón? Porque te hace regresar al pasado. Entonces sigues viviendo en el pasado por cuenta de tener las mismas costumbres. Y si quieres tener resultados diferentes, tienes que comenzar a tomar decisiones diferentes. Porque mientras sigas haciendo lo mismo, el resultado seguirá siendo el mismo. ¿Y por qué no avanzo? ¿Por qué sigo teniendo los mismos problemas? Porque sigues haciendo lo mismo. Entonces, despojarse no es fácil. No es fácil. Dejar amistades por agradar a Cristo no es fácil. No, es que yo los voy a convertir. Inténtalo. Inténtalo. Primero te convierten ellos a ti que tú a ellos. ¿Por qué? Les repito, no es broma lo que estoy diciendo. Ellos son más fuertes en su área que usted en Cristo. ¿Por qué razón? Porque ellos llevan años haciendo lo que hacen y tú recién comenzaste. Entonces no podemos hacernos los Sansones. Me voy a fajar con la Dalila y al final terminó dormido en las piernas. Entonces fue capaz Sansón de pelear contra 1000 hombres preparados, contra 1000 guerreros, y sucumbió ante las caricias de una sola mujer. Es lo mismo. Somos valientes para muchas cosas, pero seguimos cayendo en lo mismo que llevamos 10 años sufriendo. Entonces todo sacrificio que hacemos para Cristo, el Padre se agrada de él. Lo repito, todo sacrificio que hacemos para Cristo, el Padre lo mira con agrado. No es olvidado.
todo sacrificio que usted hace por decir, yo no voy a seguir haciendo lo mismo que hacía, voy a agradar a Cristo. Yo no voy a seguir siendo lo mismo que era, voy a agradar a Cristo. Ese sacrificio no es olvidado. Ese sacrificio tiene su recompensa. Entonces, luego de esa declaración de aceptar a Cristo viene una acción. Y la acción es decir, hasta aquí. De aquí para allá soy una nueva criatura. También dice la palabra que una nación no nace en un día, por lo que usted va a tener un proceso por el cual va a caminar y a ir avanzando y ir quitando cosas en su vida que a Dios no le agradan. Eso no va a ser de la noche a la mañana, pero tiene que haber un día. Un día. Un edificio no se hace en un día, pero un día se dice, voy a comenzar a preparar el terreno. Voy a limpiar el terreno, voy a quitar los árboles, voy a preparar la tierra, voy a preparar los cimientos. Y en ese transcurso del tiempo crece una gran estructura. En Cristo somos como edificios. Usted va a llegar tan alto como usted permita a Dios obrar en su vida. Usted va a llegar tan alto como usted permita a Dios obrar en su vida. El único freno somos nosotros mismos. El único freno somos nosotros mismos. Mire, por ponerle un ejemplo práctico. Yo le tenía miedo a las alturas. Y en el momento que tuvimos que hacer así y mirar para arriba y decir, hay que subir el techo, se acabó el miedo. Sí, porque para los que no están en contexto de lo que estoy diciendo, el techo estaba por debajo de esa bocina. Y de momento el calor nos asaba y parecíamos perros calientes aquí metidos. Y había que subir al techo. Y muchos dijeron, ustedes están locos. Sí, estábamos locos. Sí, porque usted llega hoy y usted mira, sí, qué bonito, el techo alto, qué lindo. Pero llevó un sacrificio, llevó una determinación, llevó una decisión. Pero si ya está bien, espérese un momento. Pero si está bien, ¿para qué lo van a tocar? Para que esté mejor. Pero si ya está terminado, ¿para qué lo van a destruir? Para que esté mejor. Usted cree que está bien, pero Dios va a hacer algo en su vida que va a quedar mejor. Usted cree que como usted está ahora mismo, usted está bien. Pero lo que Dios quiere para su vida es mejor. Entonces cuando me tuve que subir en un andamio triple a poner un cable ahí arriba y miré para abajo, ay Dios, se me aflojó la vida. Me encomendé al Señor, le entregué mi alma al Señor. ¿Por qué? Porque le tenía miedo a las alturas. Pero tuve que tomar la determinación y decir, voy a dar el primer paso y voy a subir. Voy a dar el primer paso. Y como yo, muchos más tuvieron que dejar el miedo atrás. ¿Por qué? Porque es una decisión. Tiene que haber un primer paso. Tiene que haber un primer paso. Repito, tiene que haber un primer paso. Ese primer paso es decir, hasta hoy me agradé a mí. A partir de hoy voy a agradar a Cristo. Hasta hoy voy a dejar de hacer lo que hacía. Mire, yo creo que todos, de alguna forma u otra, o diría la mayoría, antes de venir a Cristo, disfrutábamos lo que hacíamos. De una forma u otra, disfrutábamos lo que hacíamos. ¿Por qué le digo esto? Porque cada cual en su área vivía y acababa. ¿Por qué? Porque el pecado se disfruta. El pecado se disfruta. Entonces hay un proceso, digamos, complicado. Es como decirle a un niño, llegó la hora de dormir y hay que dormir. Y el niño, ¿qué te va a decir? No, yo no tengo sueño, quiero seguir jugando. ¿Por qué? Porque hay un punto que llega a nuestra vida que nos dice el Señor, hasta aquí. Hasta aquí. Es momento de que tomes la determinación y que digas, de aquí para allá voy a ser diferente. De aquí para allá voy a ser una nueva criatura. De aquí para allá voy a nacer de nuevo. Entonces negarse a sí mismo por amor a otro es lo más difícil de esta vida. ¿Cuántos están casados? Levanta su mano, por favor. Creo que el 80%. Cuando usted se casó, lo primero que usted se enfrentó fue a que su cónyuge le dijo, esto que estás haciendo no me gusta. Chocaron los planetas, se abrió un agujero negro, se tragó 3 galaxias
se acabó el mundo, porque usted disfrutaba lo que estaba haciendo. No quiero ser grosero porque estoy en un lugar sagrado, pero usted tenía costumbres bastante... No, pastor, yo no era así, bendito usted. Usted tenía costumbres, digamos, groseras. Y su esposa le dice, no lo hagas más. Y usted por amor a ella, ¡ay! ¿Qué hizo? No, pastor, yo seguía haciéndolo. ¡Ay! Y me imagino que problemas llovieron en tu casa. Pero por amor a ese cónyuge, por amor a tu esposo, por amor a tu esposa, tuviste que cambiar. Y si no fue así, que Dios ayude a su matrimonio. Sí, porque es complicado que un matrimonio tenga que sufrir con tantas infidelidades cuando la esposa lo aborrece. Y usted me mira con los ojos grandes, pero sucede. Hay mujeres que tienen que llorar en silencio porque hay un hombre prepotente, lascivo. Y no quiero entrar en más detalle porque no quiero. Viviendo una vida sin freno, sabiendo de que cuando regrese a casa va a tener la comida hecha y va a tener una mujer con todo en la casa listo. ¿Y por qué me dice eso, pastor? Porque desafortunadamente cuando no amamos, no tomamos determinación. Y por amor a otros somos capaces de hacer y de tomar cualquier decisión en nuestra vida y de tomar cualquier sacrificio porque amamos. Entonces por amor a Cristo tomamos la determinación de dejar nuestra vida atrás. ¿Qué desagrada a Cristo? Que yo diga malas palabras. Voy a dejar de decir malas palabras. Me pasó a mí. Yo no sé usted, pero a mí me pasó. Yo tenía un excusado en la boca, una letrina en la boca. Yo decía 2 palabras y una mala palabra. Y para mí era normal. Normal. Y tú no sé cosa, tú lo otro. Y tú no sé qué, también. Pero más. Sí, eso mismo, pero más. Yo era así. Y recuerdo que estaba en la escuela, terminé el curso y en esos 2 meses de vacaciones, algo sucedió en mi vida que Dios obró en mi vida y me cambió la lengua. Y cuando llegué a la escuela, mire, cuando llegué a la escuela, de mis cercanos, uno como a la semana de estar en la escuela, se me acercó y me dijo, Font. Sí, porque me decían Font. Porque si no lo sabe, yo me llamo Juan Font Ruiz. Y me dice, Font, ¿qué te pasó? No, mira, así como que de corazón lo miré, que no sabía a qué se refería. ¿Qué? ¿Qué pasó con qué? Sí, ¿qué te pasó? ¿Por qué? Ya no me ofendes. Ya no me mandas al infinito y más allá. Y yo no me había dado cuenta. ¿Por qué razón? Porque cuando tomamos la determinación de agradar a alguien y dejar nuestra vida atrás, no nos damos cuenta. No nos damos cuenta del cambio. Pero los que están alrededor de nosotros sí lo notan. Sí lo notan. Y entonces me tocó decirle, sí, he sido cambiado por amor a Cristo. Me tocó decirle, Cristo me cambió. Pero para que Cristo me cambiara, me tuve que poner en sus manos. En ese caso tuve que sacar la lengua y ponerla en sus manos para que Él la transformara. ¿Por qué razón? Porque nos duele cambiar, nos duele ser transformados, nos duele quitar esa costumbre que llevamos años haciendo por amor a otro. Entonces, si usted está hoy aquí, es porque usted tomó la determinación de llegar. No importa que estuviera lloviendo, no importa que estuvieran mojadas las calles, usted tomó la determinación de estar aquí. Y bendito el Señor que hoy no nos mojamos. Si no, ya usted estuviera con su sombrilla en la mano. Porque así era en el pasado. Así era en el pasado, cuando no teníamos techo. Entonces, todo sacrificio es mirado por el Padre. Hechos 19:22.
Entonces envió a Macedonia 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, mientras él se quedaba por algún tiempo en la provincia de Asia. Mire, en este pasaje la palabra ayudante viene del griego diaconeo. Bendito Dios. Viene del griego diaconeo, que significa servidor, servir, ser como anfitrión, amigo, maestro. Técnicamente actuar como diácono. Entonces el ayudante es un diácono. El ayudante es un diácono. Y entonces el diácono está dispuesto siempre a servir. Está dispuesto a servir. Difícil predicar así, ¿verdad? Gracias, Señor. Entonces, como parte de nuestro desarrollo, nos toca servir. Como parte de nuestro desarrollo en Cristo nos toca servir. Usted aceptó al Señor, usted fue bautizado, usted comenzó a recibir enseñanzas, usted comenzó a recibir discipulado, y luego de esas enseñanzas, luego de que usted fue formado en esa base, usted va a comenzar a servir. Usted comienza a servir en un área, en cualquier posición, digamos, les sirve en la iglesia, sirve fuera de la iglesia, usted predica el evangelio al necesitado. Eso es servicio. Eso es servicio. Y entonces, Pablo envió a Macedonia a 2 de sus diáconos. Envió a 2 de sus diáconos. Entonces no hay voluntad para el que está sirviendo a Dios. El que sirve a Dios no tiene voluntad. Repito por si no entiende, el que sirve a Dios no tiene voluntad, no hace lo que quiera. El que sirve a Dios hace la voluntad de su Padre Celestial. El que sirve a Dios hace la voluntad, hace el propósito con el cual Dios tiene algo con nuestra vida. Bendito Dios. Y una cosa importante es que no servimos al hombre. Mire, quiero que entienda esta parte, que es lo más difícil o lo más complicado de entender. Usted no sirve al hombre, usted sirve al Dios Todopoderoso. Repito, usted no sirve al hombre, usted sirve al Dios Todopoderoso. ¿Qué significa eso? Que usted no está sirviendo para agradar a un hombre, usted no está sirviendo para ganarse una posición, usted está sirviendo para agradar al Dios Todopoderoso que nos envía. Entonces, ser diácono o ser servidor, sí, porque dentro de la iglesia, ser diácono es, digamos, en el original diácono es ser servidor, estar sirviendo al hermano que tiene al lado, estar sirviendo en un área, estar sirviendo en una posición. Es necesario, mire, es necesario tener una posición en Cristo, tener un lugar donde podamos servir al hermano que tenemos en la iglesia. Entonces no menosprecie el servicio. No menosprecies el servicio. Si usted tiene un talento, úselo para Dios. Si usted tiene habilidad para algo, úselo para Dios. Dios nos ha dado habilidades que aún ni siquiera nosotros conocemos. Entonces no las escondas. Úsalo para el desarrollo de tu iglesia. Úsalo para el desarrollo de tu congregación. Úsalo para beneficio de Cristo. Me impresiona como dice, envió a Macedonia a 2 de sus ayudantes. Simplemente le llamó por teléfono y le dijo: fulano, vete para allá. Pablo, como apóstol, tenía la autoridad para llamar a sus ayudantes, a sus diáconos, y decirle: vas para aquella área y vas a predicar allá. ¿Por qué? Porque ellos estaban bajo su autoridad. Entonces el siervo no se gobierna. El siervo no se gobierna. Si estamos en Cristo, si estamos sirviéndole a Cristo y estamos bajo autoridad, no hacemos nuestra voluntad. Entonces huya, hermano, huya de esa gente que diga: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yo no reconozco pastor, yo no reconozco cabeza, mi cabeza es Cristo. Huya de eso. ¿Por qué? Porque todos tenemos que tener una cabeza física. Todos tenemos que tener una cabeza física y rendir cuentas a esa persona. ¿Por qué razón? Porque no podemos andar sin cabeza. Un cuerpo sin cabeza no puede vivir. Entonces, el siervo no hace su voluntad,
hace la voluntad del que está por encima. Hace la voluntad del que está por encima. Nos es ganancia tener cabeza. Nos es ganancia tener autoridad por encima de nosotros. ¿Por qué? Porque si estamos bajo autoridad, tendremos autoridad. Es el centurión que vino a Cristo y le dijo: no hace falta que vayas a mi casa. ¿Por qué? Porque yo sé que tú eres hombre bajo autoridad. Y yo sé que si tú envías la palabra, los ángeles llevarán la palabra y sanarán a mi siervo. Entonces, el mundano se dio cuenta de que Cristo estaba bajo autoridad y le fue contado como el hombre que más fe tenía en Jerusalén, dice la palabra. Entonces, estar bajo autoridad nos conviene. Hermano que está aquí, yo no sé si usted entiende lo que estoy diciendo, no sé si entiende mi idioma, pero estar bajo autoridad nos es ganancia. Estar bajo autoridad nos da autoridad. ¿Por qué razón? Porque si estamos bajo autoridad, en las tinieblas reconocerán que somos hombres y mujeres bajo autoridad. Entonces no podemos hacer lo que nos dé la gana. No, yo sentí en mi corazón hacer cualquier eso. Eso es almático. Eso es de la carne. Sentir en el corazón es sentir en la carne y no es sentir en el espíritu. No es que ahora yo quiera hacer, yo sentí en el espíritu que tengo que pararme y decir una poesía. Esto no es una obra de teatro, hermano. Aquí estamos alabando y glorificando al Dios de los cielos. Aquí estamos glorificando al Dios de los cielos. No es que yo sentí en mi espíritu. Se me acercó uno hace como 6 años, 7 años, ni sé cuánto tiempo hace. Yo sentí en el espíritu que no deben construir más. Cuando aquello lo único que había era paredes, no había nada aquí. Sí, así se me acercó uno una vez. Yo sentí en el espíritu que no deben de construir más, porque ya Cristo está a las puertas. Y yo me pregunto, si le hubiese hecho caso a ese almático, hoy no estuviéramos mojando. Hoy estuviéramos mojándonos. Entonces, si alguien viene y te dice: yo siento del Señor que debes de dar 4 brincos, agacharte 2 veces y dar 2 vueltas a la derecha, lo que usted debe decirles: a mí el Señor no me lo ha mostrado. Cuando me lo muestre, lo voy a hacer. Esa es la respuesta. Porque a veces sentimos, pero si no sabemos identificar la voz que nos habla, y es nuestra alma, estamos sintiendo almáticamente. Estamos sintiendo almáticamente, pero no es el tema de hoy. Entonces nos conviene estar bajo autoridad. Porque si estamos bajo autoridad, ay pastor, anoche soñé con el cielo y un canto. Sí, ¿y qué soñaste? Que venía un asteroide y destruía todo. No, hermano. Anoche tal vez posiblemente lo que viste fue un documental. Porque lo que dicen eso son los científicos. La Biblia dice que cuando el mundo se vaya a acabar va a ser con fuego, no con un asteroide. Entonces no tienes que preocuparte que si se acaba o no se acaba el mundo. Preocúpate por tu salvación. Preocúpate que cuando Cristo venga te vayas con Él. Ocúpate de eso. No te preocupes que si el mar va a subir o nos vamos a ahogar y nos vamos a inundar y todo se va a destruir. No te preocupes por eso. Preocúpate por irte con Cristo cuando Cristo venga. Entonces nos conviene estar bajo autoridad, porque si estamos bajo autoridad, esa autoridad nos corrige. Esa autoridad nos dice: eso que estás haciendo está mal. No, pero yo sentí en mi espíritu que estaba bien. No, está mal. Porque dice la palabra esto. Nos conviene estar bajo autoridad, porque no es lo que yo sienta. No es lo que yo sienta. No, pero es que yo siento que lo que estoy haciendo no está mal. Sientes mal. Estás sintiendo mal. Eres un almático. Nos conviene tener autoridad, estar bajo autoridad, perdón. ¿Por qué? Porque la autoridad nos cincela, la autoridad nos corrige, la autoridad nos enseña, nos dice: eso que estás haciendo no está bien. Entonces nos conviene estar bajo autoridad. Los mayores beneficiados de estar bajo autoridad somos nosotros mismos. Y si no reconocemos autoridad, adiós, no hay más nada que hablar. Romanos 16:21 dice la palabra: Timoteo, mi colaborador, os saluda, y también Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes. Miren, a medida que vamos viendo en la palabra, vemos cómo Timoteo va escalando, va subiendo. Primero era un discípulo, después era un servidor, y ahora es colaborador.
Entonces, cuando me pongo a analizar la palabra colaborador, colaborador viene o se refiere a compañero de trabajo, a trabajar codo a codo, a trabajar en la misma posición con alguien. Y ya Timoteo estaba en un lugar que él se había ganado, lugar que él había trabajado, lugar en el cual él se había sacrificado, y a Pablo lo reconocía como uno más, como alguien cercano, como alguien, digamos, cercano a su altura. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos no es en vano, todo lo que hacemos no es por gusto, todo lo que hacemos el Señor lo mira. Entonces usted quiere tener autoridad, tiene que estar bajo autoridad. Usted quiere tener unción, tiene que meterse con Dios. Usted quiere echar fuera demonios, usted quiere orar por los enfermos y que los enfermos se sanen, tienes que meterte con Dios para que los dones sean dados, para que los dones sean repartidos. Entonces, si quieres estar sentado y que el diablo no sepa ni tu nombre, sigue haciendo lo que estás haciendo. Pero si usted anhela más de Dios, tiene que subir un escalón más. Tiene que dejar de ser discípulo. Tiene que ser, digamos, violento. ¿Por qué? Porque si estamos estáticos, no vamos a llegar a ningún lado. Y Timoteo se convirtió en colaborador. Mire, la palabra no especifica qué tipo de colaboración hacía Timoteo con Pablo. Tal vez, digamos, Timoteo lo patrocinaba, Timoteo le daba comida o le daba cualquier cosa, lo ayudaba en el transporte. No sé, porque la Biblia no habla de eso. Pero ya Pablo lo miraba con otros ojos. Ya no es el niño Timoteo, el jovencito muchachito flaquito que llegó y no era nadie. Hoy era colaborador, era coadjuntor, dice una versión. ¿Por qué? Porque era alguien cercano a Pablo. Entonces Timoteo era consagrado en el servicio y Pablo lo reconocía. Cuando usted se consagra para servir a Dios, alguien tiene que reconocerlo. Los que están a tu lado tienen que verlo. Los que están a tu lado tienen que notar la devoción con la que vienes a la iglesia. Los que están a tu lado tienen que ver el amor con que le abres la puerta al hermano que viene, el amor con el que lo recibes. Entonces tiene que haber un anhelo, un disfrute cuando estás sirviendo. Tiene que haber un disfrute con lo que estás haciendo, porque no estás sirviendo a un hombre. No estás en un teatro, no eres el portero de un teatro, no, estás abriendo la puerta de la casa del Dios Todopoderoso. Y hay pastores que a mí me pusieron a limpiar los baños. Usted no está limpiando los baños de la terminal Santiago Habana. Usted está limpiando los baños de la casa de nuestro Padre Celestial. Usted está limpiando la casa de Dios. Y usted, haciendo lo que está haciendo, no te puedes imaginar siquiera cuánto quisieran estar en tu posición. Porque hemos visto a lo largo de los años cómo gente diese la vida por servir en la casa de Dios y no tienen brazos para hacerlo. Y es fuerte lo que estoy diciendo, pero es real. Yo no sé por qué el diácono de servicio me mandó hoy a limpiar los baños. Mira cómo dejaron los baños. Yo no sé si vienen aquí a la iglesia o vienen a la iglesia a hacer del baño. Mira cómo dejaron eso ahí, Dios mío. No te quejes, porque otro quiere estar en tu lugar. No te quejes por estar parado el culto entero abriendo la puerta. Es que tengo un juanete, tengo un espuelón, en cada calcañal. No te quejes, porque otros que no tienen piernas quisieran estar haciendo lo que tú estás haciendo. Entonces, tenemos que disfrutar el servicio. Tenemos que disfrutar el servicio. Disfruta lo que Dios te ha dado. Disfruta el privilegio que Dios te ha dado. Es que Dios no me ha dado nada. Anhela que te dé algo para hacer, porque estático Dios no te quiere. 1 Corintios 4:17, ya voy a terminar, casi, se lo aseguro que casi voy a terminar. 1 Corintios 4:17. Con este propósito les envié, ¿a quién? Ayúdeme por favor, ¿a quién envió? A Timoteo, que es
Un hermano más de la iglesia, un desconocido, uno que llegó tarde y llegó tarde a la repartición. ¿Quién era? Y fiel en el Señor. Y Él os recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como os enseño en todas partes, en cada iglesia. Hay un pasaje que dice: si no recibes al que fue enviado, no recibes al que lo envió. Repito por si no entiende. Si no recibes al enviado, no recibes al que lo envió. Sencillo, si no recibes al que yo mande, a mí no me recibes. Si desprecias a alguien que yo mande a ayudarte, desprecias la ayuda que te estoy dando, yo como persona. Entonces Pablo envía a Timoteo, y por dejarlo bien claro, Timoteo era su hijo amado y fiel en el Señor. Mire, esto es un argumento más que claro para aquellos que no creen en la paternidad. Esto es un argumento más que claro. No es que no hay padres, padres solamente se le decía a uno. Esto es un argumento más que claro de que Pablo veía a Timoteo como un hijo. Y puedo poner otros ejemplos, como por ejemplo David y Saúl. Cuando David le cortó un pedazo del manto a Saúl, estando en la cueva haciendo lo que usted sabe que estaba haciendo, lo levantó y le dijo: Padre mío, tú osas, tú quieres matarme, yo tuve la oportunidad y no lo hice. David reconocía la paternidad de Saúl en su vida, y sin embargo no fue capaz de hacerle daño cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, porque lo veía como padre aun cuando quería matarlo. Es que usted no sabe cómo es mi pastor. Usted no sabe, el pastor ayer me gritó, el pastor me alzó la voz, que te dijo: no hagas más eso, despiértate, estás acabando con tu vida. Me gritó el pastor, me quiere hacer daño, no, la tiene cogida conmigo, no me deja avanzar, no me deja salir al ministerio que Dios tiene para mí. Es que ni siquiera sabes el Génesis 1:1. Y los otros días le dijiste a un hermano de la iglesia que el Espíritu Santo es una fuerza activa. No sabes nada todavía y quieres salir a predicar el evangelio. Dices haiga cuando hay que decir haya. Dices nosotros y es nosotros. Aprende primero para salir al evangelio. Tenemos que salir preparados. Usted quiere ir a la guerra sin un arma, lo van a matar enseguida. Entonces sí, Dios puede tener un ministerio grande para tu vida, pero si no está formado, no vas a durar un round. Y después el diablo me está matando, el diablo me está destruyendo, porque vienes desarmado. Vienes desarmado. Entonces David amaba a Saúl, aun cuando Saúl quería matarlo. Entonces mire, yo no me imagino que Pablo debe haber sido un apóstol suave o ligero, o no, tranquilo, eso es una debilidad, eso es una cosita de nada. Yo me imagino que Pablo, cuando Timoteo cometió un error, lo regañaba, le daba su buena regañada. Pero lo que no mata, edifica. Entonces, ¿te dolió? Es bueno. Como decían los viejos, para sanar tiene que doler. ¿Verdad o mentira? ¿Cuántos escucharon eso alguna vez? Levanta su mano, por favor. ¿Por qué? Porque si nos duele, nos edifica. Mire, ese pastor que te pasa la mano y te dice: ay no, hermano, ya es la cuarta vez que le eres infiel a tu esposa, el Señor te va a perdonar. Huye por tu vida, porque esa cuarta se va a convertir en una quinta, en una sexta y una séptima. No, hermano, no importa que te fumes 3 cigarros al día, no importa, eso el Señor en algún momento lo va a quitar. Y esos 3 se van a convertir en 5, se van a convertir en 10, se van a convertir en 20 al día. Cuando Dios te quiere transformar, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer, pero tenemos que poner la determinación y decir: hoy voy a empezar. Hoy voy a empezar. Entonces, Pablo se enorgullecía de Timoteo. Pablo se enorgullecía de Timoteo. ¿Por qué? Porque Timoteo era amado y fiel. Entonces, había algo importante en Timoteo. Había la determinación de agradar a su padre, porque aunque no lo diga,
Él veía a Pablo como su padre, agradar a su padre y agradar al Padre Celestial. Entonces él tenía esa determinación. Y Timoteo iba escalando, iba subiendo. Entonces él era su hijo espiritual. No era su hijo físico, era su hijo espiritual. Él anhelaba agradar al Padre Celestial y a su Padre espiritual. ¿Por qué razón? Porque había recompensa en el reino de los cielos para aquellos hijos amados y aquellos hijos fieles. ¿Usted quiere recibir recompensa de parte de Dios? Séale fiel. Séale fiel. ¿Usted quiere recibir recompensa? Séale fiel a Dios. ¿Usted quiere recibir recompensa en la tierra? Reconozca autoridad. Reconozca autoridad. Mire, la anarquía no viene de Dios. La anarquía no viene de Dios. Si reconocemos autoridad, tendremos autoridad. 1 Corintios 4:17. Perdón, se me fue. Filipenses 1:12. Quiero que sepáis, hermanos, que lo que me ha sucedido ha contribuido más bien al progreso del Evangelio. Todo lo que nos sirve funciona. Todo lo que nos sucede funciona para nuestra edificación. Que usted no sabe la vida que yo he tenido. Si esa vida que tuviste te sirve para edificación. El proceso por el que estás pasando ahora es para hacerte más fuerte, no para debilitarte. Lo que está sucediendo ahora en tu vida es para hacerte entender por lo que estás pasando, para en el momento en el que salgas y veas a otro pasando por lo mismo que tú pasaste, seas capaz de decirle: de esa Dios me sacó. De esa Dios me sacó. Hay esperanza. Tienes esperanza, cree en el Señor Jesucristo, ten fe en Él y Él te va a dar la victoria. Él te va a dar la victoria. Así que el proceso por el que estás viviendo te sirve para edificarte. Quiero que sepáis que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio. ¿Qué significa? Que todo el sufrimiento que Pablo tenía era de provecho para el Evangelio. Era de provecho para el Evangelio. Entonces, toda la persecución que sufras en tu vecindario, la persecución que sufras que con tu jefe, que no te tolera porque eres cristianito, aleluya, pandereta, sirve para la edificación del Evangelio. ¿Por qué razón? Porque mientras ese te ofende, tú le dices: Dios te bendiga. Porque mientras ese te maldice, tú lo bendices y le muestra que no eres igual que él. Le muestra que no eres igual que él. Entonces, tenemos que entender que como siervo también somos doulos. Y el doulos es el esclavo por amor. Mire, en la antigüedad es bien triste hablar de la esclavitud, porque en la antigüedad era común tomar una ciudad y tomar esclavos. Tomaban a los niños, tomaban a las mujeres. Y también en el pueblo de Israel la esclavitud era algo normal. Ver la esclavitud era algo normal. Por ejemplo, entre dos personas que tenían una deuda, uno le debía al otro y ese que debía se entregaba como esclavo por un tiempo. Escuche bien. Y era parte de la casa, servía en la casa para pagar esa deuda. Y digamos, convenían 6 años de trabajo, porque al 7º año cumplía la deuda. Y digamos que cuando se cumplía esa deuda, cuando pagaba esa deuda y ese esclavo ya era libre, él podía tener la determinación de decir: me voy o me quedo. Y usted dirá: se volvió loco. Si ya pagó, ¿para qué se va a quedar? En ocasiones era tanta la familiaridad que llegaba a tener ese esclavo, que se convertía en alguien más de la familia. Se convertía en alguien más de la familia. Y entonces era cuando el esclavo decía: yo no me voy, yo me quedo. Esta es mi casa. Yo vi crecer a tus hijos me aman, tú me amas, yo te amo y soy esclavo por amor. Y a ese esclavo, dice la palabra, que agarraban la oreja en el marco de la puerta y le horadaban la oreja y le ponían una marca. Y todo el que veía a esa persona con la marca en el oído sabía que era un doulos. Y el doulo es esclavo por amor. Yo pregunto: ¿cuántos de los que estamos aquí seremos doulos? ¿Cuántos seremos doulos? Porque mire, el esclavo no tenía voluntad. El esclavo no tenía voluntad. ¿Usted se acuerda de aquella serie? De aquella aventura que salía un hombre diciendo: aquí está Juan Calecero. ¿Se acuerda? Los jóvenes se quedaron así como que: ¿qué es eso? ¿Qué le pasó a Juan Calecero? Le levantó la mano su amo. ¿Se acuerda?
¿Y qué le pasó? Lo castigaron. Entonces la esclavitud fue algo bien triste en la historia humana. Bien triste, pero el que quería ser esclavo por amor era diferente al resto. Era diferente al resto. Porque era por determinación propia, no por obligación. Entonces, yo no sé usted, pero yo quiero ser un esclavo por amor. Yo quiero ser un esclavo por amor. Y todo el que me dijo amén, ahora le voy a decir lo que es un esclavo por amor. El esclavo le dicen, ve para allá, y para allá va. El esclavo le dicen, agáchate, y se agacha. El esclavo le dicen, sube la escalera, y sube la escalera. El esclavo no puede, mire, el esclavo no puede dudar o cuestionar la orden que se le da. ¿Por qué? Porque es esclavo. Porque es esclavo. Y hoy, por ponerle un ejemplo, decimos, hermano, límpiame el piso. Pastor, pero si ya está limpio. Y yo te pregunté si está limpio. Yo te pedí que lo limpiaras. Entonces queremos, Señor, pero si me mostraste que voy a ser evangelista y lo voy a predicar a multitudes. Señor, pero si yo no sé hablar. Pero Señor, si me da pena. Yo no te pregunté si te da pena o si no te da pena. Yo te estoy diciendo que esto es lo que vas a hacer. Vas a ser evangelista. ¿Te da pena? Háblale al espejo. Predícale al espejo para que se te quite la pena. No es que yo nunca he dicho nada. Aprende, comienza un día. Es que yo vas a ser maestro. Pero es que yo nunca he enseñado ni a los muñecos le enseñaba cuando era niño. Tiene que tener la determinación de decir, hoy voy a empezar. Y este servidor que hoy está aquí no quería esto. De verdad, pastor, sí. Mi esposa y yo no queríamos ser pastores. Y por amor a ese que nos llamó, hoy estamos aquí. Por amor al que nos llamó, hoy estamos aquí. Entonces, si somos esclavos por amor, hacemos todo lo que nuestro amo nos dice. Hacemos todo lo que nuestro amo nos dice. Primera de Timoteo, de Tesalonicenses 1:1, ya estoy terminando, se lo aseguro. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia a vosotros y paz. Siguiente versículo, capítulo 2, versículo 5. Porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras ni con pretexto para lucrar. Dios es testigo. Siguiente versículo 6. Ni buscando gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Entonces, para aquellos que dicen que después de Pablo no hay más apóstoles, el mismo Pablo está diciendo que Pablo, Silvano y Timoteo eran apóstoles. Entonces, después de Pablo hubieron más apóstoles. Y entre ellos, ¿quién estaba? Si me regresan al versículo 1, ¿quién estaba? Pablo, Silvano y Timoteo. Entonces el niñito, hijo del griego y de la judía, ¿en qué se convirtió? En apóstol. Entonces, para mí ser apóstol es una responsabilidad terrible. Porque qué bonito el nombre, el apóstol fulano de tal. Hermoso. Pero la carga es insoportable. Es fuerte. Entonces el muchachito desmedrado, flaquito, que Pablo encontró un día y conoció, hoy en ese versículo lo reconocía el mismo Pablo como apóstol. Entonces, me ponen el versículo 6, por favor. Primera de Tesalonicenses 2:6. Ni buscando gloria de hombre, ni buscando ni de vosotros ni de otros, aunque como apóstoles. No está hablando en singular, está hablando en plural. Porque hubiese dicho, como apóstol de Cristo hubiese impuesto yo esa autoridad. No, dice, como apóstoles de Cristo hubiéramos podido. Entonces yo creo que el hubiéramos está hablando de multitud, porque eran apóstoles los tres: Pablo,
Silvano y Timoteo. De Silvano no se habla mucho, pero Timoteo es bien mencionado en la Biblia. Es bien mencionado. Entonces, de discípulo terminó siendo apóstol. Un rango que muchos sueñan con ser, pero no alcanzan porque la carga es muy grande. Y tiene que haber llamado, porque es muy fácil decir hoy yo me autoproclamo apóstol y no he fundado ni un rebaño de cerdo. Soy apóstol, sí, pero de nada. Entonces Timoteo fue nombrado por el mismísimo Pablo apóstol. Y después de Pablo hubieron como 12 apóstoles más. Pero hoy es más fácil decir que no hay más apóstoles para no reconocer apóstoles. Pero no es el tema de hoy. El tema del apostolado no es el tema de hoy. Pero el mismo Pablo reconoce a Timoteo y a Silvano como altas jerarquías en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque él podía ver, en el espíritu él veía que la autoridad que ellos tenían eran igual que la de él. El galardón suyo era el mismo que los de ellos dos. Entonces, cuando vemos en el espíritu, digamos, identificamos a aquellos que están en nuestro mismo lugar, en nuestro mismo galardón. Entonces Pablo reconoce el galardón que tenía Timoteo. Y no sabemos cómo fue que, o en el momento en el que comenzó a ser apóstol, pero el mismísimo Pablo lo reconoce. ¿A dónde quiero llegar? Que puedes llegar a hacer lo que Dios te dijo que ibas a hacer, pero primero tienes que ser discípulo. Primero tienes que ser discípulo. Primero tienes que cargar la cruz de Cristo en tus hombros. Cargarla no es arrastrarla. No es fácil. Llevar la cruz de Cristo no es fácil. Es pesada la cruz de Cristo. Negarse a sí mismo es lo más difícil que vas a hacer en tu vida. Pero en el momento que lo hagas por amor a Cristo, la recompensa va a ser eterna. En el momento que lo alcances, la recompensa va a ser eterna. Entonces, conforme a la voluntad de Dios, vamos a hacer proezas. Conforme a la voluntad de Dios vamos a hacer proezas. Si Dios te dijo que iba a hacer grandes cosas con tu vida, determina un día y di: hoy voy a comenzar a caminar en el propósito que Dios tiene para mi vida. Comienza a decidir agradar a Dios. Pero si no, sigue como vas. Sigue como vas. Es tu decisión. Es tu decisión. Dejar el mundo atrás no es fácil. Es incómodo, duele. Duele ser criticado, duele ser mal mirado en la escuela, duele ser menospreciado por tus compañeros de aula, duele ser criticada. Ahí viene el guanajo, el tonto, el bobo de la clase. Pero dile: bobo pero con propósito. Bobo pero con propósito. Entonces, hoy más que nunca el enemigo se ha ensañado con la iglesia. Hoy más que nunca el enemigo se ha ensañado con la iglesia. Y hoy más que nunca la iglesia necesita estar unida para poder vencer. Mateo 9:37. Entonces dijo a sus discípulos: ¿a quién? ¿A quién? La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Entonces hay mucho trabajo que hacer. Hay mucho trabajo que hacer. Pero los discípulos tienen que convertirse en obreros. Los discípulos tienen que convertirse en obreros. Entonces ya es momento de dejar la tontería de jugar al cristiano. Una semana sí, una semana no. Hoy no me siento cristiano, no voy a la iglesia. Mañana me siento cristiano, voy a la iglesia. Hoy tuve un sueño que iba a ir a la iglesia y voy a la iglesia. Al otro día me puse bravo con un hermano en la iglesia y no voy a la iglesia. Entonces es momento de dejar de jugar al evangelio y tomar la determinación de decir: hasta aquí, hasta aquí. Entonces depende de nosotros tomar la decisión. Dios pone el querer como el hacer, su buena voluntad, pero es usted quien determina hacerla. Es usted quien determina hacer la voluntad de Dios. Y perdóneme, yo sé que usted esperaba otro mensaje un poquito más bonito que este, pero simplemente vengo a darle ese mensaje. Simplemente le traigo esa palabra. Determina un día en tu vida a decir: hasta aquí. Hasta aquí hice lo que me gustaba. Hasta aquí disfruté la carne. Hasta aquí complací a mis compañeros de aula. Hasta aquí
hasta aquí. A partir de ahora voy a hacer la voluntad de Dios. A partir de ahora voy a reconocer autoridad. Voy a estar bajo autoridad. Hasta aquí. Mire, cuando aquellos exorcistas ambulantes se acercaron a echar fuera a los endemoniados aquellos, ¿qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? A Jesús conozco y a Pablo también, pero tú, ¿quién tú eres? ¿Quién tú eres? Es como que un soldado le diga a un general: apártate que voy a pasar yo. Los van a mirar y van a decir: ¿quién tú eres? Entonces, ¿quieres tener autoridad? Sométete. ¿Quieres recibir un galardón en el reino? Sométete. ¿Quieres ser identificado por el reino de las tinieblas como un posible peligro para las tinieblas? Sométete. Si quieres que los demonios se te sometan, sométete. ¿Por qué? Porque eso es el principio básico de todo. Cristo se sometía al Padre. Cristo se sometía al Padre y su nombre fue elevado por encima de todo lo creado. Por encima de todo. Nombre sobre todo nombre. ¿Por qué? Porque le dijo: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Que se haga tu voluntad y no la mía. Porque lo que voy a pasar no lo quiero pasar. Fue difícil para él tener que ir a la cruz, pero por agradar al Padre lo hizo. Entonces yo me pregunto, ¿cuántos seremos capaces de recibir una orden de ese tamaño y obedecerla? Si a veces nos mandan a hacer algo y ponemos cara, ¿por qué no queremos hacerlo? Me mandan a limpiar el baño, que manden a otro. Yo no me puedo ensuciar la ropa. Yo no me puedo desteñir. Yo nací para propósitos más grandes en Cristo. Cuidado con la altivez. Cuidado. Porque eso mismo decía Satanás: por encima de los cielos pondré mi trono y seré semejante a Dios. Entonces, cuidado con la altivez. Cuidado con el orgullo. Porque te pueden hacer descender. El Señor te puede hacer descender. Entonces, anhela estar bajo autoridad. El que está bajo autoridad tendrá autoridad. El que está bajo autoridad tendrá autoridad. ¿Quieres crecer en Cristo? Determina un día y di: a partir de hoy soy una nueva criatura. Porque venir a la iglesia no te hace ser nueva criatura. Venir a la iglesia no te hace ser nueva criatura. Te hace ser nueva criatura decir: hoy voy a comenzar a agradar a Cristo. Hoy voy a comenzar una nueva vida. Pero eso no significa que usted no va a fallar. Usted va a fallar 1.000.000 de veces en este camino, porque todos vamos a tropezar. Pero va a haber uno a nuestro lado que nos va a decir: te caíste, espérate, yo regreso. Levántate y vamos. Vamos, que este camino es largo. Pero tienes que determinar un día. Tienes que determinar un día para comenzar a agradar a Dios. Póngase de pie, por favor. Gracias, Señor amado. Gracias, papá. Gracias por ayudarnos en este difícil camino, Señor. Gracias, Rey amado, porque te place hacer misericordia de nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te pedimos, Señor bendito, que nos ayudes, Señor, a comenzar ese día cero. En el nombre de Jesús, estoy intercediendo por tu iglesia, Señor. Estoy intercediendo por tu iglesia, mi Dios amado. En el nombre de Jesús, estoy pidiéndote, Señor, que nos ayudes a agradarte, mi Dios. En el nombre de Jesús, estoy echando fuera todo espíritu que quiera venir a traer división en tu casa, a traer división en tu iglesia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, estoy intercediendo, Señor, para que tu iglesia sea más unida, para que tu iglesia sea unificada, así como tú y el Padre uno son, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, estamos atando y reprendiendo todo espíritu de división
que se quiera levantar en esta casa. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos, Señor, que por la espada, Señor, del Todopoderoso, hoy es cortado toda semilla de división en esta casa. En el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo de Dios, te pido que estés capacitando al liderazgo. Te pido que estés capacitando a nuevos líderes también a ser levantados, a ser edificados en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y cada iglesia que hoy está presente acá, Señor, cada iglesia que en representación sus pastores están aquí, Señor, yo te pido que estés levantando líderes nuevos, comprometidos con la obra, porque dice tu palabra que la mies es mucha y los obreros son pocos. Por eso en el nombre de Jesús declaramos una aceleración en estos tiempos para esta casa, para cada iglesia aquí representada, Señor. En el nombre de Jesús se desata una aceleración, Señor, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, Padre, creyendo, Señor, de que el Todopoderoso está de nuestro lado. En el nombre de Jesús, levante su mano. Levante su mano. Yo te bendigo, iglesia. Yo te bendigo, iglesia. En el nombre poderoso de Jesús, yo declaro que dice la palabra, como dice la palabra, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Yo declaro que ni tu casa ni tu descendencia mendigarán pan. Yo declaro que ni tu casa ni tu simiente van a mendigar pan. En el nombre poderoso de Jesús, yo declaro cielos abiertos sobre esta casa. En el nombre poderoso de Jesús, yo declaro que no faltará provisión en tu casa. En el nombre de Jesús, Padre amado, tu palabra declara que como tus hijos, si te pidiéramos algo, por muy difícil que fuese, tú lo harías conforme a tu divina voluntad. Por eso te pido, Señor amado, que levantes, Señor, una iglesia guerrera. Levante, Señor, una iglesia poderosa en ti, Señor, capaz de romper maldiciones, capaz de romper, Señor, con paradigmas, capaz de romper en el mundo espiritual con maldiciones ancestrales. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, llena, Rey amado, en el nombre de Cristo con tu presencia. Capacita, Rey amado, para hacer la buena obra. En el nombre poderoso de Jesús, levanta tu mano. Levanta tu mano y dile: lléname, Señor. Lléname, Señor. Reconocemos, Señor, que somos pecadores. Reconocemos, Rey amado, que somos pecadores y que solo santo eres tú, Señor. Pero nos ponemos en tus manos, Señor, para que trabajes en nosotros. Para que trabajes en nosotros, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús, moldéanos, transfórmanos, haznos a tu imagen y semejanza, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, transfórmanos, Señor. Transfórmanos, papá, en el nombre de Jesús. Gracias, Rey amado. Gracias, Señor amado. Levante su adoración, levante su cántico y dile: desciende, Señor. Gracias, Señor. Espíritu
Gracias, Señor. Gracias, Rey amado. Gracias, Señor. Fluye, Espíritu de Dios, sobre cada hambriento. Fluye, Espíritu de Dios, sobre cada hambriento. En el nombre de Jesús, abrimos nuestro corazón, Señor, para que te derrames. Abrimos nuestro corazón para que te derrames, Espíritu Santo. Fluye, Espíritu Santo. Fluye, Espíritu de Dios. Esto es solo el comienzo de lo que Dios va a hacer en tu vida. Fluye, Espíritu de Dios. Somos indignos de recibir tu gloria. Somos indignos de recibir tu poder, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu presencia, Rey amado. Te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos, Señor. Gracias, papá. Te pido, si hay algún enfermo entre nosotros, Señor, te pido que sanes, te pido que restaures todo tejido dañado, todo órgano dañado, todo hueso lastimado, Señor. Yo te pido que lo estés restaurando, Padre amado. Todo problema en órganos internos, yo te pido, Señor amado, que sanes, que restaures, que estés trayendo sanidad, Señor, a tu iglesia, en el nombre de Jesús. Pero más que una sanidad física, te pido por una sanidad espiritual, Señor amado. En el nombre de Jesús, te pido que sanes todo corazón roto. Te pido que sanes todo corazón herido, Señor. En el nombre de Jesús, trae restauración, Señor, matrimonial en esta casa. Todo matrimonio que esté dañado, en el nombre de Cristo, trae restauración a todo espíritu dormido, todo espíritu muerto. En el nombre de Jesús, declaro vida sobre tu espíritu. En el nombre de Jesús, vas a ser conmocionado, vas a ser chocado por la presencia de Dios. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, Espíritu de Dios, bendecimos tu nombre, Padre. Bendecimos tu nombre, Padre amado. Bendecimos tu nombre. Diga conmigo, hay poder en tu sangre, Señor. Algo está pasando. Hay poder en tu sangre, Señor. Los cielos están. Hay poder en tu sangre, Señor. Ángeles en el nombre poderoso de Jesús. Y los en el nombre poderoso de Jesús. Huyendo. Gracias, Señor amado. No hay enfermedad. Gracias, papá. No hay Gracias, cautividad. En donde está el Espíritu de Dios. Tu presencia está en este lugar, Señor. Tu Algo presencia está en este lugar, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, papá. Ángeles están cantando y los demonios están huyendo. No hay enfermedad. Gracias, no hay Señor. Cautividad. ¿Dónde está el Gracias, Señor de amado. Dios? Ahí en libertad. Gracias, papá. En el nombre de Jesús, Señor amado, bendigo a tu pueblo. Bendigo a tu pueblo, Señor. Declaro que no hay arma forjada en tu contra que prevalezca. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaro que el ángel de Jehová acampa alrededor tuyo, alrededor de tu casa, alrededor de tu familia. En el nombre de Jesús, y pelea por ti. Espíritu de Dios, bendigo a este pueblo que vino a adorar tu nombre, Señor. Bendigo a tu iglesia por su perseverancia. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor amado. Declaro que hay victoria para el pueblo de Dios. Declaro que hay victoria para el pueblo de Dios. Y desato, Señor, una aceleración sobre esta casa. Desato una aceleración sobre esta casa. Una aceleración en los tiempos. Una aceleración con el propósito de Dios. En el nombre de Jesús. Te bendigo, iglesia. Bendigo tu casa, bendigo tu familia. Bendigo todo lo que haces. Y declaro que los cielos son abiertos sobre tu vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.
y amén. Gloria a Dios.